Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día domingo. Sabemos que quizás las cosas han cambiado, pero damos gracias a Dios por cómo hoy estamos viviendo, por lo que Él está haciendo. Sé que muchos estarán en sus hogares. Esperamos en el Señor que pueda usted prepararse, ¿verdad? Con su familia. Hermano, tiene 2 minutos, ¿verdad? Para coger a sus hijos, peinarlos, arreglarlos para este culto dominical. Recuerde que a diferencia de no estar acá sentados quizás en la iglesia, usted está ahí en su casa, no hay diferencia. Le animamos, ¿verdad?, a que usted pueda tomar este tiempo de verdad, apagar cualquier distracción, apagar sus celulares, permitir que el Señor nos hable esta noche. Le animamos, ¿verdad? Acá están los hermanos con nosotros, ellos son los que los reemplazan, van a estar gritando bien fuerte, amén. Hicimos un trato con el hermano Denis, con Pato, ¿verdad? Van a ser los que van a estar diciendo fuerte amén en lugar de toda la iglesia. Estamos muy contentos de poder tener quizás las herramientas que nos permiten hoy transmitir. Damos gracias a Dios porque Él ha provisto. Y nada más, antes de empezar la enseñanza, quisiera llevarles a un pasaje que todo este tiempo ha venido rondando la cabeza, y ahí en Habacuc. Es un pasaje muy conocido, capítulo 3, versículo 17. Quisiera nada más, antes de empezar la enseñanza, dejarle un pequeño mensaje de ánimo. Dice Habacuc 3, 17 hasta el versículo 19. Dice el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. Es impresionante, hermano, el contraste que existe entre los dos primeros versículos. Versículo 17 describe la experiencia que están pasando, describe las condiciones en las cuales se encuentra. Dentro del contexto hablamos de la invasión babilónica. Habacuc se está refiriendo a la abrumadora desolación de la tierra. Estas malas condiciones marcaron a la nación de Judá, pero dice el versículo 17, aunque haya todo esto, aunque pase todas estas cosas malas, aunque las condiciones descritas sean las peores, dice el versículo 18, con todo. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo es posible este cambio? Yo no sé usted si lo ha pensado. Mire, creo que estamos cansados, ¿verdad? Tantas noticias. Hay la palabra de coronavirus que uno escucha y quizás ya se desanima. Hermanos, no es importante la enfermedad. Quisiera este tiempo nombrarla lo menos posible, ¿verdad? No quisiera hablar mucho de eso, más hablar del Señor. Acá lo importante no es la enfermedad, no es el virus, el importante es nuestro Dios. Pregunta, ¿cómo es posible este cambio? ¿Cómo es posible como creyentes decir, a pesar de, con todo lo que está pasando, con todas las malas noticias, con todas las estadísticas, con todas las proyecciones que se hacen a futuro de cuándo va a terminar, de cuánto, de cómo va a ser cuando terminar, dice el profeta que este cambio se aplique en mi vida cuando yo me alegro en Jehová? Quiero llevarles unos 2 pasajes antes de empezar el tiempo de la enseñanza. Primera de Corintios 2:12. ¿Cómo es posible? ¿Cómo como creyentes podemos poner nuestro regocijo en el Señor? Pues dice, a pesar de las circunstancias, hay una experiencia que usted y yo podemos vivir en el Señor durante este tiempo de prueba. Dice Primera de Corintios 2, versículo 12. Y vamos a leer hasta el 16, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y mire lo que dice el versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Este cambio, hermanos, este cambio que el profeta nos está incitando, nos está animando en regocijarnos en el Señor, solo va a ocurrir en su vida y en mi vida cuando nuestra mente sea llenada del Señor. Nuestra reacción natural siempre va a ser basada en nuestros sentimientos. Hoy quizás usted se sienta agobiado, ansioso. Hay muchas historias de personas que están pasando por cosas terribles. Vemos las noticias, los videos, las cosas que están pasando en nuestro país específicamente. Uno dice, ¿cómo yo puedo? Pues bueno, mi reacción no es basado en cuanto a mis sentimientos, en cuanto a lo que veo. La reacción a las cosas que estamos viviendo debe ser basados en nuestra fe, en el plan del Señor. Spurgeon dijo, la alegría en Dios es la más feliz de todas. El profeta dijo, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación, no me alegraré en mis circunstancias, no me puedo alegrar viendo gente morir, no me puedo alegrar sabiendo cómo estamos viviendo, yo me puedo alegrar por sobre las circunstancias, entender que Dios va a dar algo de todo esto. Hermano, nuestra alegría, nuestro regocijo, el estado de ánimo que usted y yo podemos tener en este tiempo debe ser proporcional a nuestra confianza. Y nuestra confianza es proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Si usted ahí en su casa dice, bueno, yo este tiempo he podido conocer más del Señor, yo este tiempo he podido conocer cosas de Él. Hay muchos hermanos con los cuales hemos conversado y nos dicen, gracias a Dios por este tiempo, porque en este tiempo he podido mirar más de Él, he podido aprender más de Él. Pues hermano, si usted conoce más del Señor, su confianza debe ir en aumento. Podemos confiar en Él y podemos ser conducidos a un conocimiento más completo, a una fe más plena para poder tener gozo en el Señor. Solo 3 cosas para este tiempo. No es este el mensaje, ¿verdad? El mensaje es otro, pero sentía que necesitamos una base bíblica para poder entender todo lo que estamos pasando. 3 cuales usted puede pensar en este tiempo. Número 1, que Dios es soberano, que Él está en bajo control de todo, que Él conoce todo, que Él mire, hermano, el Señor está mirando que esta iglesia está vacía, que este lugar está vacío. Dios sabe lo que usted está pasando y Él es poderoso y lo puede parar todo. La anterior semana, hermano Denis predicaba y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Decía, está en las manos de Dios que todo pare, pero también está en manos de Dios que todo siga. Y sabemos, hermanos, que Él tiene el control. Dios lo ve todo. Dios está viendo las circunstancias que estamos viendo. Y una vez que sepamos, número 1, que Él es soberano, podemos confiar que Él está en control, podemos confiar en su sabiduría, pero también podemos confiar que algo bueno va a salir de todo esto. Algo que hemos visto en este tiempo y que ha desaparecido desde el culto familiar. Y es algo que ha vuelto a la vida del creyente. Hemos escuchado a padres enseñando una vez más a sus hijos la palabra del Señor. Quizás yo no sé, hermano, usted dice ahí en su casa, mi hermano, es verdad. Lo peor que podemos hacer en este tiempo es ser hipócritas, ¿verdad? Orgullosos. No, yo siempre he estado bien. No, yo siempre leía la Biblia. Quizás no lo estaba haciendo todos estos años. Quizás hace rato que usted no tomaba su Biblia, pero hoy la ha tomado y le está enseñando a sus hijos, a sus vecinos, quizás a las personas con las que usted vive, personas que viven en el mismo departamento, edificio, yo no sé, pero ha regresado el culto familiar. Hay muchas familias había desaparecido. Dios está en control y en nuestra intimidad lo debemos empezar a buscar. Hermanos, ¿qué más de bueno podemos sacar en este tiempo? Es un tiempo de aprendizaje. Hermano, no es un tiempo de vacaciones. Hermano, no es un tiempo de sentarse, ¿verdad? En el sofá, poner Netflix, poner, no sé, un juego electrónico y pasar, bueno, ya, vamos a pasar tranquilo, tenemos internet, tenemos esto. No es un tiempo para eso. No digo que no lo haga, pero si es que está habiendo en su casa más tiempo para diversión, más tiempo para vacaciones, más tiempo para pasar durmiendo, no va a sacar nada de bueno. Yo le animo, hermano, a que este tiempo usted pueda hacer un tiempo de aprendizaje, aprender qué Dios tiene para usted y qué Dios tiene para mí. Número 2, algo bueno va a salir de todo este tiempo. Número 3, somos cristianos. Y siempre estamos instando a la paz, ¿verdad? Decimos, no, tranquilos, todo va a pasar, de Dios viene la paz, en Dios podemos confiar. Pero también es un tiempo para la empatía, ¿sí?
para preocuparnos por aquellos que no tienen nada. Es muy fácil quizás tener paz cuando la nevera está llena, cuando vemos que podemos adquirir, que tenemos capacidad de adquirir por todas las cosas que necesitamos, pero necesitamos empatía para no olvidarnos de aquellos que están sufriendo, de aquellos que no les es fácil este tiempo, acordarnos de aquellos que no tienen nada. Hermanos, se vale un día quizás levantarse pensando en esas personas. Sí tenemos paz, sí estamos tranquilos, sí confiamos en el Señor, pero debemos ser movidos al dolor ajeno, movidos al dolor de la gente que está perdiendo a sus seres queridos, movidos a doblar nuestras rodillas, pedir por esas personas. Clamemos a Dios también por la sanidad de los que están enfermos, que Dios dé fortaleza a los que están débiles en la fe. Hermanos, no olvidemos a aquellas personas que en verdad este tiempo la están pasando mal, que este tiempo en verdad están pasando un tiempo muy difícil. En la mañana, antes de venir a la iglesia, pasaba para ver el auto y había gente en los basureros que viven de eso, que viven de reciclar. Estaban en los ecotechos sacando las cosas, sacando basura, sacando cartones, porque no tienen para otra cosa cómo vivir. Hermanos, tengamos empatía. Si usted puede hacer algo por alguien que está pasando por dificultades, hágalo. Oren. También es un tiempo para quizás sentir esa compasión por la gente, sentir aquello que Dios hizo cuando Jesús pasaba por la multitud, decía, tuvo compasión de ellas. Hoy en la mañana escuchaba a nuestro pastor, topaba el versículo en Hebreos 4, cuando el Señor dice, no tenemos sumo sacerdote, sino uno que se compadece de nuestras debilidades. Y ese pasaje específicamente habla de enfermedades, y compadecerse es alguien que sufre al lado. Alguien que está al lado cuando sufrimos. Dios está a nuestro lado en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, y es tiempo de hacer lo mismo por aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, por alguien que se ha contagiado, por alguien que quizás no tiene que comer. Hermanos, tengamos un poco más de empatía. Es cierto que nos regocijamos en el Señor, pero es mucho más fácil para personas que pueden adquirirlo todo, quizás mucho más difícil para aquellos que viven al día a día. Así que yo le animo a pensar en estas tres cosas, hermano. Número uno, Dios es soberano. Número dos, que Dios va a sacar algo bueno de todo esto. Y número tres, a ser empáticos con la gente. Amén, hermanos. Entonces espero en el Señor que usted pueda tener estas tres cosas presentes en este tiempo que estamos pasando. Así que, hermanos, ya no es tiempo ya de estar ahí, ¿verdad? Siguiendo arreglándonos, vamos a empezar la predicación. Espero que usted esté listo, ¿verdad? Espero que, hermanos, ahí donde están, yo sé que no puedo verlos, no sé quién está conectado, hermano, pero espero que usted ya haya tomado su Biblia, un pequeño quizás cuaderno para poder tomar notas, apuntes, hermano, siente a sus hijos, ¿verdad? Vaya a hacer despertar si es que siguen dormidos en sus cuartos, reúna a toda su familia, padre o hermana. Y también gracias a las personas que quizás no son parte de esta iglesia y están escuchando. Solo queremos ser de bendición para usted. Queremos también animarle que se quede durante todo el culto, ¿verdad? Que no esté quizás distraído con otras cosas. El tema de hoy, hermanos, de esta noche es la fórmula de Dios para el avivamiento. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Es un pasaje que estamos usando mucho en este tiempo. No sé si usted ya lo publicó, ¿verdad? Si es que vio a alguien haber publicado esto, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué Dios quiso dejarnos como enseñanza. Personalmente no soy muy quizás erudito en el Antiguo Testamento, me ha costado mucho el estudio. Espero en el Señor poder transmitir lo que la palabra de Dios dice. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios. Si usted ahí en el lugar que se encuentra puede doblar rodillas, anime a toda su casa, tome a sus hijos, anímeles a arrodillarse. Es tiempo de humillarnos delante de Dios, hermano. Señor, gracias por este tiempo de estudio bíblico, Señor. Gracias por esta noche que nos permites abrir tu palabra. Que, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las restricciones que hoy tenemos, que es para nuestro propio bien, Señor, cumplirlas, acatar las órdenes del gobierno, Señor.
No queremos dejar de alimentar nuestro espíritu, dejar de alimentar, Señor, nuestra alma, Padre. Te pedimos por este tiempo de estudio bíblico, Señor, pon atención en todos los oyentes, Señor, que eviten cualquier distracción, Señor, que puedan quedarse hasta el final de la predicación, Padre. Es un tiempo de culto juntos. Estamos, Señor, hoy alabándote. Quizás no estamos reunidos en un mismo lugar. Señor, sabemos también que nada reemplaza, Señor, el congregarnos. Jamás, Señor, una transmisión en vivo va a poder reemplazar el compañerismo, el mandamiento que tú nos has dado, Señor, de reunirnos, Padre. Pero sabemos que es un tiempo también de obediencia, de sujeción, Señor. Gracias, Padre, por las herramientas electrónicas que hoy tenemos, Señor. Te pido también por un avivamiento esta noche, Señor, que empiece en la casa tuya, Señor, que empiece con esta iglesia, Señor. Queremos pedirte, Señor, por un avivamiento en este tiempo, por un, Señor, fuego que inicie en nosotros, Señor, que no sea un tiempo para acostumbrarnos, que digamos, bueno, ahí está, así podemos quedarnos en casa, Señor, cuando todo esto termine, que como tu pueblo, Señor, podamos volver a tu casa, Señor. Te pido por todos los hermanos que están padeciendo necesidades en este tiempo, enfermedades, que quizás se encuentran solos, que viven solos, Señor, aquellas personas que están acostumbradas a salir, a trabajar, Señor, dales paz, pon contentamiento, Señor, obra en nuestras vidas, enséñanos a depender más y más de ti, Señor. Gracias por los hermanos que se conectan. Quizás hay muchas personas que no tienen la capacidad de conectarse, Señor. Oramos por ellos, los amamos, Padre. Te pido especialmente, Señor, también por los hermanos que hoy se encuentran enfermos, que quizás tienen otros tipos de debilidades, Señor. Padre, provee aquella medicina, aquel tratamiento, Señor. Te pido también por hermana Elianita, que está delicada de salud, la esposa de nuestro pastor, Señor. Bendícela, permite que pueda su salud ser restaurada. Padre, te pido por todos los hermanos de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos das día con día. Te pedimos, Señor, también una vez más que, Padre, en tu voluntad y en tu tiempo sanes nuestra tierra, Señor. Pido por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, Señor, dale sabiduría, dales inteligencia, Señor. Sabemos que son humanos que hierran, Señor, necesitan el Evangelio. Padre, permite que este tiempo también sea para que más gente conozca de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hablamos del avivamiento, hermanos, y no sé usted qué entienda por avivamiento. Pero avivamiento no es quizás solo decir, no, estoy avivado porque no, pues yo no falto a ninguna reunión a la iglesia, o quizás yo estoy dentro de los cánones que hoy tenemos, quizás dentro de las reglas que a veces pensamos cumplir, o dentro de los requisitos que a veces pensamos, no, yo cumplo con esta, sí, yo estoy bien. No, hermano, el término avivamiento se refiere a un movimiento especial de Dios en su pueblo, lo cual reorienta al pueblo, lo cual revitaliza al pueblo dramáticamente, drásticamente. ¿Sí? Avivamiento es cuando Dios obra de una manera drástica, con convicción y convicción en cuanto al pecado. Estamos hablando, hermanos, de un tiempo en el cual el Señor va a usar a su pueblo para darle nuevas convicciones, para revitalizar su vida, para darles nuevas ideas por las cuales vivir. Hermano, yo no sé cómo usted ha pasado este tiempo, pero hemos visto cómo la casa del Señor, cómo la iglesia del Señor, poco a poco va perdiendo convicción, poco a poco ha ido pareciéndose más al mundo. Vemos ahora iglesias que aceptan cualquier tipo de doctrinas, de ideas, ya no nos importa mucho lo que dice la Biblia. Hemos visto cómo cristianos están viviendo doble vida. Entonces, escuchándole al pastor Ramos, decía él, el juicio empieza por la casa del Señor. Hermanos, si estamos viviendo este tiempo es porque Dios quiere hacer algo con su pueblo. En la Biblia dicen los estudiosos que hay 16 avivamientos descritos en la Biblia. El libro que está dedicado a hablar sobre los avivamientos en el pueblo de Dios es Segunda de Crónicas. Es el registro del Antiguo Testamento y nos da las formas en que el pueblo fue avivado. Nos describen 5 avivamientos bajo 5 diferentes reyes en el Antiguo Testamento. Un poco nada más de contexto histórico antes de poder empezar. Estos dos libros, Primera y Segunda de Crónicas, está la historia de la nación de Judá en términos personales y esperanzadores. No se sabe quién escribió el libro, pero lo que se cree es que fue un levita o un sacerdote que trabajó en el templo
judío restaurado en Jerusalén durante la era persa. Sí, al darnos una historia de la nación de Judá, fue alguien que fue honesto y directo. Señala claramente cómo la moralidad del pueblo fue en continuo descenso, cómo el pueblo se iba alejando del Señor, cómo el pueblo dejaba a Dios atrás, pero también nos muestra cómo Dios da esperanza al pueblo y señala una y otra vez cómo Dios enviaba un avivamiento. ¿Para qué, hermano? Para que el pueblo cambie, se transforme, para que se revitalice, para que tome nuevas convicciones. Un avivamiento no es acá venir, saltar, ¿verdad? No es venir, gritar en nombre de Jesús. No, hermanos, es un cambio de vida drástico. Después de que la nación había caído en los pecados, había sido destruida, otra vez Dios enviaba un avivamiento y restablecía la nación, se reconstruyó el templo, y se restauró también la adoración. Este versículo en específico nos da la fórmula bíblica del avivamiento personal, pero también como nación. Vamos a ver qué pasó antes. Vamos ahí a Segunda de Crónicas. Va a ser solo unos versículos para entender qué pasó, qué está pasando en esta época. Si usted va ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, vemos cómo el rey Salomón sube al trono después de la muerte de su padre, el rey David. Dice versículo 1 del capítulo 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció en gran manera. Vemos cómo el rey Salomón sube al trono. Capítulo 2, no vamos a leer todos los capítulos, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué se trata. Capítulo 2, versículo 1, dice: determinó pues Salomón edificar la casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Sí, la primera tarea que se le dio a Salomón era construir el templo, que este se conoce como el primer templo. Vamos a ver capítulo 3, ¿qué pasa en el capítulo 3, versículo 1? Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Sí, capítulo 3 empieza la construcción del templo, capítulo 4 se describe cómo el templo es construido, pero el capítulo 5 del versículo 1, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Del capítulo 4, construcción. Capítulo 5, el templo está listo. Y empieza el capítulo 5 y continúa describiendo cómo el arca del pacto se trasladó al lugar santísimo y el edificio fue dedicado al Señor, sí, en la fiesta de los tabernáculos. El capítulo 6 empieza cuando Salomón ofrece la oración y dedicación para el templo. Es una de las oraciones más largas, toma todo el capítulo 6, pero solo vamos a ver 4 versículos. Versículo 24 al versículo 28 del capítulo 6. Vemos la oración de Salomón en dedicación del templo. El versículo 24 del capítulo 6 de Segunda de Crónicas dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que le diste a ellos y a sus padres. Versículo 26. Si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Versículo 28. Si hubiere hambre en la tierra, o hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos de la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea,
toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si se extendiere sus manos hasta esta casa, y ahí dice el Señor, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vinieran sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Empieza a describir, hermanos, instantes en los cuales una nación, sufrir derrota, sequía, devastación, pestilencias, llagas, dolores, enfermedades. Pero hay una clave, dice, a causa de sus pecados. Hermano, si usted y yo vivimos de constante desobediencia a Dios, si descuidamos nuestras disciplinas espirituales, si ignoramos su palabra, si pecamos contra Él, eso jamás va a conducir a bendiciones a nuestras vidas. Lastimosamente la gente hoy ha tomado el nombre de Dios y empieza, ¿verdad? No, Dios es malo, Dios no es bueno. ¿Por qué ocurre todas estas cosas? Acá vemos la advertencia de Salomón en el hecho de empezar a descuidar nuestra relación con Dios. Cada vez, perdón hermanos, cada vez que nos encontramos frente a las consecuencias y los resultados de nuestra desobediencia, necesitamos humildemente volver a Dios con todo nuestro corazón, buscar su perdón, buscar su curación. Hermanos, el pecado siempre va a llevar a consecuencias indeseables. Pero hermano, hay algo que estos pasajes nos quieren decir, es que estas consecuencias indeseables muchas veces tienen el efecto, tienen el poder para volvernos al Señor. Una pregunta para cada uno, ahí donde están. ¿No será que este ciclo estamos viviendo una vez más? ¿No será que estamos viviendo este ciclo en el cual el pueblo le ha dado las espaldas al Señor? El pueblo ha dejado de amarlo. El pueblo ha buscado reglas para agradarlo. ¿No será, hermanos, que quizás nuestra creencia se ha limitado nada más a un conjunto de reglas que cumplir, estándares humanos para cumplir y decir, no, esa persona está bien con el Señor, esa persona está bien con Dios, esa persona puede tomar un lugar quizás? ¿No será que hemos dado las espaldas al Señor y hoy estamos viendo esas consecuencias? Pues mire, después de que sucedió la oración de Salomón, ahora Dios empieza a hablar con él. Capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer, sé que hay mucho pasaje que leer, hermanos, pero es nada más para poder entender y llegar al versículo 11. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofrecieron al rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 de Jehová el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuando había ofrecido allí los holocaustos y la glosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días y con todo Israel, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Salomón dedicó el templo, había orado y toda la gente se había ido
a casa después de la celebración de la dedicación del templo. Y es aquí donde inicia el versículo 11. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová. ¿A quién, hermano? Ahí contesta en su casa. Dice: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y hermanos, aquí empieza nuestro pasaje. Le dice Dios a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hermano, yo no sé si usted está poniendo atención, pero si puso atención va a descubrir que ya Salomón le había dicho eso a Dios. Si todo eso hubiese pasado, y tenemos un escenario bastante dramático, pero maravilloso en su contexto. Muchas veces una nación, un individuo puede sufrir sequía, devastación a causa de su pecado. Hermanos, cuando una nación se aleja de Dios y lo rechaza, cuando su pueblo se aleja de Dios y lo rechaza. Quizás no lo rechazamos diciendo no creemos en Dios, no queremos saber de Dios, pero lo hemos venido rechazando en nuestra intimidad. Si algo Dios está trabajando es en su intimidad y en la mía con Él. Acá es fácil ser creyente, acá es fácil mostrar santidad. Acá cuando todos nos estamos mirando, el pastor siempre dice: parecen santos, parece que ya se elevan, pero qué complicado, qué difícil se ha convertido para el pueblo de Dios tener una intimidad saludable con Él. Como individuos quizás le hemos dado la espalda a Dios. Cuando una familia, hermano, se aleja del Señor, lo descuida, no conduce a bendiciones, siempre va a conducir a problemas, a sequías personales, a derrotas, a devastaciones. Mire, como creyentes, ¿cómo estamos culpando al mundo? No, es que esto es culpa de hace tiempo. No, esto es culpa de la libertad, del libertinaje sexual. Esto es culpa del mundo inconverso. Es del juicio de Dios, hermano. Primero deberíamos vernos a nosotros. ¿Qué está causando que Dios haya permitido? Porque hablamos al inicio, Dios es soberano y Él está permitiendo esto. Él sabe lo que está pasando. Y hermanos, la única respuesta como pueblo del Señor no es echarnos a llorar y, ¿verdad?, latigarnos por nuestra culpa, no. Hermanos, la respuesta es el avivamiento, un avivamiento personal, un avivamiento familiar. Que usted como padre le diga a sus hijos: hijos, vamos a volver nuestros ojos al Señor. No vamos a poner, ¿verdad?, en la televisión solo las noticias. No vamos a poner en nuestras redes sociales solo, no, el presidente, no, los ministros, no, aquella persona. Es verdad, podemos dar un juicio, ¿verdad? Decir: yo veo que está mal, está bien, pero es tiempo de volver nuestros ojos al Señor. Es tiempo de que personalmente pidamos un avivamiento personal, un avivamiento familiar, un avivamiento de la iglesia. Y de eso se trata este versículo. El versículo más grande sobre el avivamiento en la Biblia nos da cómo Dios obra. Mire cómo empieza el versículo 14. Vamos a verlo. Dice: si se humillare, ¿quién? Hermanos, ¿quién dice ahí? Hermano José. Versículo 14 dice: si se humillare, ¿quién? Mi pueblo, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo. No está dirigido a los periódicos, no está dirigido a los productores de cine, no está dirigido a los críticos sociales, no está dirigido al presidente, al Congreso, a la Corte Suprema, no está dirigido a la asamblea. La gente dice: ahí está, los asambleístas deben dar el dinero, ahí está, el alcalde debe dar el dinero. No, es que esto se debe hacer. Yo sí dije hace mucho tiempo: no, hermano, se dirige a los creyentes, aquellos que hemos reclamado a Dios como nuestro Padre, aquellos que hemos dicho: tú eres mi Salvador, aquellos que hemos dicho: tú eres mi Señor. A ellos les está diciendo, hermano, nos está diciendo a nosotros, a su pueblo. Se dirige al pueblo. En los términos del Nuevo Testamento se dirige a los cristianos.
aquellos que somos llamados en el nombre de Dios, aquellas personas que hemos creído en el Señor. Hermano, deje de mirar afuera. Cómo desgasta que el creyente siga criticando al gobierno, siga criticando las decisiones. Digo, una vez más, podemos ver y decir no es lo correcto, pero allá no va mi mirada, allá no va mi esperanza. Acaba mi esperanza, dice el versículo 14. Si se humillare una vez, hermano, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Algo que nos estábamos dejando atrás. El primer punto es humillarnos. Humillarnos. Si se humilla mi pueblo. Hermanos, es tiempo de deshacernos de esa apariencia orgullosa que cubre nuestras personalidades. Es tiempo de deshacernos de ese título que nos hemos puesto. Quizás personalmente, no, yo soy esto, yo soy aquello, yo pertenezco a tal cosa, a tal iglesia, a tal organización, no tengo idea. Es tiempo de sacar de nuestros corazones el orgullo y creer que por un título o por un nombre ya estamos bien con el Señor. Esto se dirige al centro de nuestra vida, al centro de nuestra personalidad. El orgullo es la presa de un castor que frena el avivamiento. No sé si usted ha visto las presas, cuando en medio del río se levanta el castor, empieza a levantar la presa. Pues eso es del orgullo, es levantar una presa, es levantar una pared, es levantar un límite, no permitir que el Señor venga, no permitir que el Señor obre, es dejar que nuestro orgullo le diga a Dios: Dios, tú sabes que estoy bien contigo porque hago esto, porque hago aquello. Sí, es verdad que tengo cositas, pero son pequeñas, Señor. No creo que sean, no, hermano. Es tiempo de dejar esa actitud orgullosa. Esa actitud orgullosa que muchas veces en esta iglesia a usted no le permitió doblar rodillas. Esa actitud orgullosa con la que a veces llegábamos a la iglesia creyéndonos más que alguien, creyéndonos que por una posición tenemos más santidad, creyéndonos que un lugar en la iglesia me da una posición de santidad. Es tiempo de dejar nuestro orgullo y humillarnos. Si no estamos experimentando, hermanos, un avivamiento, es porque en nuestros corazones hay orgullo. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Hermano, busquen su Biblia. Yo sé que en la pantalla va a salir, el hermano Patricio anda ahí poniendo los versículos. Hermano, busquen su Biblia. A sus hijos no le deje el celular, hermano. Si aquí en la iglesia no, el pastor nos enseña, no, el celular, haga en su casa lo mismo. Capítulo 33, versículo 11 de Ezequiel, dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y el confiado dice en su justicia. Hermano, yo le cuento algo personal, ¿verdad? Que no salga del Facebook, no se lo cuente a nadie más. Pero hermano, dice acá la Biblia: ¿cómo confiamos en nuestra justicia? ¿Cómo estamos confiando en nuestras reglas? ¿Cómo estamos confiando en nuestro propio juicio? ¿Cómo estamos confiando en nuestra propia forma de vernos? Nos vemos al espejo y decimos: sí, voy bien, no voy tan mal. Y le pregunto: ¿usted ama al Señor? ¿Está disfrutando del Señor? ¿Usted disfruta de su relación con Dios? Pues eso solo lo hacemos cuando le amamos. De acá dice: confiamos en nuestra justicia. Y mire lo que dice el versículo: y hacemos iniquidad. Y él, confiando en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo le dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere si hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente no morirá. Y el versículo 11 nos dice: dile, yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Hermano, esto es para usted y para mí. Volveos. Y una vez más dice:
volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, ¿por qué seguir obstinados? Porque, mire, hermano, yo no sé, y una de las formas en las cuales yo aprendí de este tiempo, cómo arruinar el tiempo a los jóvenes, les decía el otro día, ahí en las reuniones de Zoom. Por cierto, hermanos, un corto anuncio. Estamos reuniéndonos por Zoom todos los días miércoles a las 5 de la tarde y todos los días sábados a las 4. Si usted quiere, no es que yo no soy joven, no, hermano, reúnase junto a nosotros. No es reunión de jóvenes, estamos reuniendo a todos los hermanos de estos días para poder vernos, para poder dar peticiones de oración, para saber cómo están. Hermanos, venga, reúnase. Y les decía a ellos, ¿cómo podemos arruinar este tiempo? ¿Cómo puede usted arruinar este tiempo en su vida? ¿Sabe? La primera forma es viviendo una vida orgullosa y creyendo que no tenemos pecado. Es necesario, hermanos, que este tiempo usted y yo nos humillemos. Nos humillemos delante del Señor. Dice, y volvemos a Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocare. Yo sé que quizás lo sabe de memoria, pero este es el proceso. Lo primero, humillarnos. Quiere ver un avivamiento en su vida, quiere ver un cambio en su vida, humíllese. Y orar en la mayoría de los grandes avivamientos sobre los cuales han ocurrido en la historia, avivamientos que han transformado naciones, avivamientos que han transformado sociedades, avivamientos que han transformado culturas, avivamientos son las respuestas de personas que oran. No importa, vamos a ver al final de la enseñanza el ejemplo que nos deja Josías, pero el avivamiento no se necesita una gran iglesia, no existe un gran número de personas. El avivamiento puede iniciar con una persona que decida humillarse, una persona que decida orar, una persona que decida rogar avivamiento. Señor, es necesario que empecemos a orar. Ahora, yo no sé cuánto está orando, hermano, pero qué bueno sería tomarse un largo tiempo hoy de orar, de humillarnos. Número 2, y orar. En número 3, si buscaren mi rostro. ¿Qué significa? Tomar en serio nuestra vida cristiana, tomar en serio nuestra relación con Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado a la ligera nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros? Sí, yo voy de vez en cuando, leo de vez en cuando, busco a Dios de vez en cuando. Sí, a veces me acuerdo de las prédicas que alguna vez se me dijeron, a veces me tomo el tiempo. Mire, qué lástima que ni siquiera hoy, como pueblo del Señor, buscaremos su rostro. Qué lástima que ni siquiera hoy tomando usted en serio nuestros hábitos espirituales. Han pasado ya 2 semanas, vamos para la tercera. Hermano, ¿ha servido de verdad para que usted busque a Dios? ¿Ha servido este confinamiento? ¿Ha servido este aislamiento que Dios ha permitido? ¿Ha tomado en serio la palabra de Dios sobre leerla, estudiarla, obedecerla? Mire, hoy todo el mundo está lanzando cursos gratis, hay cursos gratis de todo, hay predicaciones gratis para todo. ¿Lo está tomando en serio? ¿Está tomando en serio su relación personal con Dios a través de un compromiso de oración, de comunión con Él? ¿Ha tomado uno de estos días, hermano, para buscar su rostro? Pues bueno, si hoy lo hacemos, dice la Biblia que va a ocurrir lo siguiente: si nos humillamos, si es que oramos, si es que buscamos su rostro. Número 4, si se convirtieren de sus malos caminos. Si usted está haciendo algo mal, si usted este tiempo ha dicho, soy descuidado en esta área, soy desobediente en esta área, cualquier cosa que usted sabe que al Señor no le agrada, dice el Señor, ríndete, entrégalo. Cueste lo que cueste, arrepiéntete, limpia tu vida. Estos son los requisitos que Dios da para el pueblo suyo, para el pueblo que está invocando su nombre, para el pueblo que va y le dice, Señor, ayúdanos. Pues antes es necesario humillarnos, doblar rodillas, dejar el orgullo. Es necesario orar, es necesario, hermano. Número 3, buscar su rostro, tomar en serio mi relación con Dios. Y número 4, es necesario un cambio que Dios va a hacer. Estos son los requisitos. Dios dice,
Estas 4 cosas es necesario ¿para qué? Para este tiempo, para el tiempo en el cual la pestilencia ha llegado, para el tiempo en el cual los cielos se han cerrado, para el tiempo en el cual dice ya no hay lluvia, ya no hay tantas cosas que antes teníamos. Es necesario que usted y yo volvamos a lo que Dios pide de su pueblo. La última parte, Dios da 3 promesas que Él va a hacer en su vida y en la mía. Número 1, hermano, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Qué maravillosa idea, qué maravillosa promesa. Nuestras oraciones y súplicas viajarán hasta el cielo sin trabas, sin interrupciones. Dios escuchará las oraciones, las suyas y las mías, tan atentamente como Dios escuchó la oración de Salomón. Si usted ve el capítulo 6, yo le animo, lea estos días hasta el capítulo 7 y vea todo lo que ocurre. Dios escuchó atentamente la oración de Salomón del capítulo 6 y le estaba respondiendo, yo oiré. Cuando llegue la pestilencia y tú te humillares y tú orares y buscares mi rostro y te apartares de tus caminos malos, yo oiré. Número 2, segunda promesa a la que usted y yo nos podemos aferrar, y perdonaré sus pecados. Dios se especializa en el perdón. Da pena, hermanos, que le tenemos más miedo al coronavirus. Le tenemos más miedo a la peste, le tenemos más miedo que a nuestros pecados. Tenemos más susto de lo que nos puede ocurrir si nos contagiamos, de lo que trae las consecuencias de nuestros pecados. Hoy estamos asustados muchos simplemente por la enfermedad, mas no porque hemos pecado, mas no tenemos miedo al castigo, no al pecado. Cuando nos de repente buscamos su rostro, nos apartamos del pecado. No hay pecado más en nuestra vida. Él perdonará instantáneamente y permanentemente a través de la sangre derramada por Jesucristo. Dice, hermano, lo que usted y yo necesitamos es perdón de pecados. Pero el Señor, hermano, es un Dios que nos consuela. Es un Dios que sufre al lado nuestro. Y por eso la tercera promesa. Y dice, y sanaré su tierra. Las decisiones espirituales y los cambios que tengamos personales tienen ramificaciones, tienen efectos para toda la nación, para el mundo entero. El cambio suyo, el cambio mío, se lo digo, hermano, con convicción. No es solo un bonito concepto, no es solo una bonita idea, se lo digo porque lo creo. Podemos afectar nuestro país, podemos con nuestra actitud hacia nuestro Dios provocar que el Señor cure a muchos niveles, que cure nuestra vida espiritual, que cure nuestra vida física. Y esto, si usted empieza a leer, yo le animo, hermanas, a leer Segunda de Crónicas de esta semana, y usted empieza a ver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en Segunda de Crónicas las historias del avivamiento en la antigua Judá. Y lo mismo podemos ver hasta a través de estos 2000 años de historia de la iglesia desde los tiempos bíblicos, cómo el Señor ha ido avivando. Yo solo quiero animarle a usted, hermano. Busquemos el rostro de Dios, humillémonos. Dios va a oír, Dios va a perdonar, Dios va a sanar, hermano. Y si usted no me cree, vamos a la Biblia. Ahí mismo en Segunda de Crónicas vamos a ver al rey Josías. Yo le agradezco a Dios porque este pasaje el pastor Franco nos había predicado ahí antes de que empiece todo esto, en el retiro de jóvenes que tuvimos cortito en Carnaval. Predicó sobre el rey Josías, una gran bendición. Pero vamos a verlo, cómo sucedió el avivamiento en el reinado de Judá a través del rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1, creo que no se los dije. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1, el título dice el reinado de Josías. Vamos a ver cómo ocurrió este avivamiento y con eso terminamos, hermanos. Sé que no tiene que irse a ningún lado, ¿verdad? Solo tiene que aguantar un poco más. No tiene que ir a dormir. Sé que el Señor nos ha permitido este tiempo también para eso, para poder escuchar su palabra con paciencia, ¿verdad? Sin tener apuros. Dice el versículo 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Mire, es bastante interesante ver antes lo que pasó antes de este rey. Josías, su abuelo y su padre, su abuelo Manasés, su padre Amón, fueron reyes terribles.
Su padre era tan malvado que sus propios sirvientes conspiraron para matarlo cuando el rey Josías apenas tenía 8 años. El padre de Josías continuó de una manera inmoral y lamentable esos 2 años que, que fue de reinado de su padre Amón. Y hermanos, este mundo no está muy diferente a lo que era en tiempos de Josías. Este mundo no está muy diferente a la realidad que Josías tuvo que vivir. En este mundo, en esta nación, en esta iglesia, hermanos, hay creyentes atrapados en la pornografía. Hay creyentes atrapados en la industria del entretenimiento. Hoy todo es de entretenimiento. Lo único que queremos es que nos entretengan, que nos tengan, ¿verdad?, sentados frente al televisor días, horas y horas entretenidos. Alguien dijo que el epitafio de esta generación va a ser: en cuando moramos fueron entretenidos hasta el fin. Entretenidos. Estamos siendo arrastrados por una cultura que nos lleva a un pozo de destrucción moral. Hay un creciente interés por lo oculto, hay un creciente interés por lo demoníaco. Hay un creciente interés por lo malo. Si alguna vez necesitábamos avivamiento, es hoy. Y si algo podemos ver en el reinado de Josías, es que el avivamiento llega justo a tiempo, que no se retrasa, que llega a tiempo. Hoy necesitamos ese avivamiento, ese cambio de vida, ese cambio de actitud. Y mire cómo sigue el relato en el versículo 2. Dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, el avivamiento a menudo comienza en el corazón de una sola persona. Este joven es absolutamente notable. El rey es absolutamente notable, ya que su padre fue uno de los hombres más malvados de la historia de Judá. Su abuelo había sido un rey horriblemente malvado. Toda la corte que le estaba aconsejando al rey era corrupta, y aquí estaba un niño de 8 años rodeado de asesores malvados. Sin embargo, Dios le da un corazón recto. Eso fue en su niñez. Empezó con una persona, con un niño, pero mire lo que dice el versículo 3: y a los 8 años de su reinado. Si usted fue un poquito perspicaz, ¿cuántos años debió tener hasta acá ya Josías? Si empezó a los 8 años y habían pasado 8 años, ¿cuántos años tuvo? Responda. Ahí está. ¿Ya respondió? Sí. 16, ¿verdad? Tuvo 16 años, dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, era un adolescente. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron de delante de él los altares de los Baales, e hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les había ofrecido en sacrificio. Mire cómo este rey, siendo adolescente, siendo un joven, hermanos, a los jóvenes especialmente, cuando Dios se apodera de la juventud, se apodera de un grupo de jóvenes, puede usarlos para cambiar el mundo. Muchos de los avivamientos modernos han ocurrido en campos universitarios, han ocurrido entre estudiantes, han ocurrido entre un grupo de jóvenes que han decidido buscar el rostro de Dios, que han decidido humillarse. El avivamiento no empieza, hermanos, con toda quizás la nación humillada, empieza con el corazón de un solo individuo. Y si algo empezamos a ver en el rey Josías, es que
el avivamiento implica derribar ídolos. Seguimos en el versículo 5. Dice: quemó además de los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo hizo, y lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, y hasta Neptalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las escrituras, las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, en ese momento, dice, volvió a Jerusalén. Libró una guerra individual en contra de todo el reino. Ahora quizás, hermanos, usted ya no tenemos esas esculturas. Quizás, hermanos, ya no tenemos ídolos colgados en la pared. Pero todo lo que toma el nombre, todo lo que sobrepasa a Jesucristo en nuestras vidas es un ídolo. El avivamiento comienza cuando decidimos que vamos a hacer una guerra en contra de los ídolos que están quitando nuestro afecto por el Señor. Allí empieza el avivamiento. Número 1, hermanos, que vemos en Josías, vemos que el avivamiento llega a tiempo. Número 2, que el avivamiento empieza en el corazón de una sola persona. Número 3, el avivamiento, el cambio de vida, el cambio de actitud, el cambio de convicción, revitalizar nuestra vida con el Señor. Tiene que ver con quitar ídolos. ¿Qué está robando su afecto por el Señor, hermano? ¿Qué está usted amando más que el Señor? Hermano, es fácil la pregunta: ¿qué disfruta más usted? Empieza ahí a preguntarse, empiecen a responder en su casa. A ver, tú, ¿qué disfrutas más? Yo qué disfruto más. Yo disfruto más de hacer esto, yo disfruto más de hacer aquello. No le conozco, hermano, pero si usted disfruta más su trabajo, el fútbol, el internet, películas, disfruta más cualquier cosa, la familia, los paseos, los viajes, el descanso, si usted disfruta más de eso que al Señor, allí está su ídolo. Porque dice la Biblia: porque donde nuestro tesoro está, allí también estará nuestro corazón. Es necesario, hermanos, este tiempo preguntarnos: ¿qué está robando mi afecto por el Señor? Mire, el primer mandamiento que Jesús le dijo a los discípulos es: amarás al Señor tu Dios. Y solo amamos a aquellos que disfrutamos. Nuestro corazón se ve cautivado por cosas, por actividades, por personas. Muchas veces no está siendo cautivado por el Señor. Y hermanos, algo que a mí me impresionó mucho de esta historia es lo que empieza en el versículo 8 hasta el versículo 12. El avivamiento es la forma en que Dios lanza una nueva generación de trabajadores en su reino. Miren lo que dice el versículo 8. Vamos a leer hasta el 12. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y vieron esto al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que habían traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido en la mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en manos de los que eran mayormente en la casa de Jehová, los cuales los daban a los que hacían la obra. Y mire lo que dice ahí, versículo 10: y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Todos estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Me encanta este versículo, hermanos. Vuelvo a leerlo. ¿Qué hacían estos hombres? Estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí y Zacarías, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. El avivamiento es la forma de Dios de lanzar siervos fuertes, siervos dedicados, siervos fieles, siervos para Él.
El avivamiento, este tiempo, hermanos, debería lanzarme a mí como un siervo de Él. Hermano, no estamos hablando de un siervo nada más que se para al frente, de un siervo que en el lugar en el que se encuentra le es fiel a Dios. Un hombre alguna vez dijo que la iglesia logra en pocas semanas o en unos pocos meses el trabajo que tardaría años. Este tiempo es para que la iglesia del Señor lance nuevos trabajadores, lance nuevos siervos. Es tiempo para que el Señor levante de la iglesia personas que estén dispuestas a serle fiel. Personas que digan, hermano, yo he andado de esta manera, pero este confinamiento, este aislamiento me ha ayudado a mí a mirar mi vida tal y como es. Muchos dicen en broma y en realidad, ¿verdad? No, que las mujeres ya no nos aguantan, ¿verdad? No, qué difícil que ha sido ser maestro, qué difícil que ha sido estar todo el día. Esa es nuestra vida real, esa es la verdad. Alguien decía que las dificultades forman nuestro carácter. Sí es verdad, pero también revelan nuestro carácter. Han revelado un carácter muchas veces ocioso, vago, indisciplinado, que no tiene, cuántos hemos perdido en este tiempo, ¿no? La noción del tiempo, del horario, del tiempo con el Señor, hermano. Este tiempo es para que Dios envíe siervos. Dice acá la Biblia que en el tiempo en el que Josías levantó al pueblo, cambió sus convicciones, derribó las esculturas, buscó con su corazón. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo respondió y empezó a dar, empezó a trabajar, empezó a pesar de todas las cosas a ser un grupo que sirve a Dios. Y quiero terminar nada más con el versículo 33 y vamos a orar después de esto. Hermano, léalo conmigo. Permita que toda su casa, ahí en voz alta, léanlo. Sé que no les puedo ver, pero léalo. Todos vamos a leer a la voz de tres, ahí en sus hogares. Una, dos, tres. Crónicas, perdón, segunda de Crónicas 34, 33. Una, dos, tres. Dice la Biblia, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió. Hermanos, pregunta, ¿alguien quiere defender a Cristo hoy? Hermanos, ¿alguien quiere empezar a partir de hoy a decir, ya no me voy a empezar a preocupar por lo que pasa afuera, yo voy a empezar a buscar el rostro del Señor? Es verdad, hermano, yo no le digo no vea las noticias, no le digo no vea las estadísticas, véalas. Seguimos siendo parte de este mundo, nos entristece, hermano, pero me pregunto si hay alguien aquí que quiere derribar sus ídolos. Si alguien quiere decir, Señor, he sido idólatra. Yo no tengo una escultura, tengo una imagen, pero tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, que están quitando mi amor por ti. Me pregunto, hermano, si hay un hombre o una mujer que quiera traer avivamiento en este tiempo. Hay un hombre o una mujer que le quiera decir al Señor, Señor, yo quiero que empiece conmigo. Señor, yo quiero que empiece conmigo. Yo voy a ser esa persona que con un corazón recto te busque a partir de hoy. Y si Dios así lo desea, levantar una nueva generación. El futuro es incierto, hermanos. Dice la Biblia, basta cada día su propio afán. No tengo idea cómo vamos a volver, no sé cuándo va a pasar. Pasará esto, el Señor sanará su tierra, pero su pueblo tiene que salir avivado. Pero el pueblo del Señor tiene que salir con un avivamiento especial. Hermanos, creo que no ha habido, por lo menos en nuestras generaciones, en esta generación, un tiempo en el que más hemos necesitado un avivamiento como el de Josías. Hermano, ¿por qué no deja que empiece con usted? ¿Por qué no deja que empiece con su familia? Miembros de esta iglesia, ¿por qué no dejamos que empiece con nosotros? Ahí donde está. Vamos a cerrar nuestros ojos. Nunca ha habido un tiempo como estos. Pastor Ezequiel dijo sus prédicas. Jamás imaginamos que íbamos a pasar por algo como esto. Todas las personas que están al frente de gobiernos, de instituciones, jamás imaginaron pasar por un tiempo como el que estamos viviendo, hermano. Pero el pueblo del Señor
tiene la respuesta en la palabra. Dios sabía que esto iba a venir y por eso nos dejó este pasaje. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus caminos, yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, arrodíllese ahí donde está, yo le animo. No seamos más orgullosos, no seamos más rebeldes. Hermano, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al Señor. Señor, te pedimos esta noche, Padre, perdona a tu pueblo. Acá hay un pueblo reunido, Señor, aunque desde sus casas, Padre, reunido, humillados delante de ti, golpeados por esta enfermedad, Señor. Muchos quizás desanimados, quizás, Señor, ya sin esperanza, tal vez, no sé, Señor, cómo esté viviendo cada persona en su hogar. Pero Padre, revive nuestro corazón, reanímanos, revitalízanos, Señor, en este mundo que se está muriendo. Revitaliza un pueblo, Señor, tuyo. Padre, estamos aquí, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados. Porque hemos sido rebeldes, te hemos dejado atrás. Quizás como padres, hijos, como esposos, esposas, Señor. Hemos vivido una vida falsa, aparentando. Nada más, Señor, piedad. Padre, te ruego, Señor, humildemente sana nuestra tierra. Pero, Señor, antes de eso, aviva nuestros corazones. Danos una convicción nueva, Señor. Quita los ídolos de nuestra vida. Señor, quita apariencias de piedad que no son reales. Padre, gracias porque eres un Dios que da nuevas oportunidades. Gracias porque eres un Dios, Señor, que no se cansa de un pueblo rebelde, sino que una vez más enviarás avivamiento. Señor, empieza con nuestra casa, empieza con nuestros hogares, empieza con nuestra iglesia. Señor, avívanos, Padre. También te ruego, Señor, por una vez más, por los hermanos que ya han sido afectados por esta enfermedad. Quizás a muchos no los conocemos, quizás se encuentran en otros países, familiares, Señor. Por los hermanos de nuestra iglesia que hoy están padeciendo necesidad, te rogamos también, Padre. Gracias por este tiempo tan especial, Señor, de poder reunirnos como iglesia, aunque cada uno en sus casas, Señor. Pero recuérdanos, nunca va a reemplazar estar aquí, nunca. Tu mandamiento es claro, no dejen de congregarse. Por un tiempo nada más estamos de esta manera, Señor, pero volveremos una vez más a tu casa. Nada más, Señor, prepara nuestros corazones para ese día, para volver con un avivamiento, para decir, acá estoy. ¿Quieren hombres fieles? Aquí estoy yo, aquí está mi familia. Que podamos decir como Josué, yo y mi casa estamos aquí para servir fielmente al Señor, no con una doble cara, no con hipocresía, no con orgullo, no con el afán quizás de que los hombres nos alaben, con un correcto anhelo, con una correcta motivación. Gracias, Padre, por este tiempo, por la familia, por nuestros seres queridos, por hoy pasar juntos. Mas, Señor, necesitamos un avivamiento de tu parte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.